Y ahora viene la composición de fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas también se pueden componer. O sea, no solamente se componen las fuerzas colineales y las coplanares, también se pueden componer las paralelas. Las paralelas también, dos paralelas son coplanares. Si estas dos fuerzas son paralelas, pueden ser paralelas y de igual sentido, no se puede armar un paralelogramo, porque el paralelogramo indicaría que no sean paralelas. Necesitaríamos que no sean paralelas para armar el paralelogramo. Al ser estas dos paralelas, tenemos que componerlas de otra manera. Así que vamos ahora a componer fuerzas paralelas. Paralelas de igual sentido. Y después veremos paralelas y de sentido opuesto. Ahí están en azul las dos fuerzas que voy a componer. F1 y F2. Son paralelas. No hay posibilidad de paralelogramo ni nada. Bueno, la resultante va a quedar, obviamente, ahí la vemos en negro, paralela a las dos fuerzas que se van a sumar, se van a componer o se van a sumar, paralela a la resultante también. Si las dos paralelas son del mismo sentido, la resultante va a ser la suma de las dos, el módulo de la resultante. O sea, que va a ser lo mismo casi que si las dos fuerzas fueran colineales. En ese caso se sumarían. Bueno, acá no son colineales porque no están en la misma línea y nunca le puedo cambiar la recta de acción a un vector. O sea, no puedo andar jorobando con la recta de acción de los vectores, pero son paralelas. Entonces hago de cuenta que se ponen en la misma línea, que quedan colineales, y la sumo, y eso daría el módulo en la resultante, módulo de F1 más módulo de F2. Ahí está la resultante. Pero acá lo interesante es ¿a dónde? ¿A dónde está la resultante? Porque uno puede decir, ¿dónde la pongo? ¿En la mitad de la barra? Porque eso es una barra. Supongamos que la fuerza A y B están actuando sobre dos puntos distintos de un mismo cuerpo. Porque la idea es que quiero sacar resultantes sobre un cuerpo. Entonces, necesariamente, para componer paralela, se cae de su peso, se deduce, por obvias razones, que el cuerpo al cual estamos aplicando las dos fuerzas paralelas es un cuerpo extenso. No es un cuerpo puntual, un puntito infinitamente pequeño, sino un cuerpo extenso, una barra, y que por lo tanto tiene en su interior infinitos puntos para colmo. Pero bueno, acá hay dos extremos, A y B de la barra, y supongamos que quiero componer esos dos. Quiero saber a dónde está. Vamos a demostrar que cuando las dos paralelas son del mismo sentido, la resultante va en el mismo sentido, ya lo vimos, es la suma de las dos, ahí está la formulita, pero está más cerca de la mayor que de la menor. Y está siempre en la zona intermedia, entre la mayor y la menor, en la zona intermedia. Ahí está siempre, cuando las paralelas son de igual sentido. En primer lugar, vamos a hacer un método gráfico, que no importa en definitiva, porque nosotros vamos a terminar sacando todo por fórmula, o sea, todo analítico. Pero el método gráfico es así. Acá voy a hacer una flechita coincidente con F1, pero más finita, digamos. Una fuerza igual a F1, F1 la traslado a F1 igual como está, con su mismo sentido, al extremo, al origen de F2, el origen. No el extremo, porque hay otra forma, pero son más complicadas, ¿o no? Que una se pone arriba de la otra y hay que cambiar el sistema cuando son de igual sentido las paralelas o de distinto sentido las paralelas, y no me gusta ese sistema. Entonces, el tema es así. Una fuerza la traslada paralelamente a sí misma al origen de la otra. Ahí. Y a esa la llamo F'1. Ahí está en rojo. ¿O no? F'1. Al origen de B, no al extremo de B. Ahí. Y la segunda, la segunda fuerza, la traslado al origen de la primera, pero dada vuelta. Se puede hacer al revés también, se puede dar vuelta a la F1 y dejar como está la F2, es lo de menos eso. Una de las dos, ¿cierto? Va paralelamente a sí mismo, al extremo, al origen de la segunda, sin cambiar la dirección, F'1, y la segunda va al extremo al origen, o dame con el extremo, al origen, siempre al origen de la primera, pero cambiado el sentido. Y esa le llamo F'2. Uno, esas dos fuerzas auxiliares, F'1 y F'2, con esta recta auxiliar, que ven ahí en línea de puntos, a donde corta a esta transversal, donde nacen las dos fuerzas A y B, como a la barra en todo caso, por ahí pasa la resultante. Ese es el método gráfico, ahí está explicado. Se traslada F1 con su mismo sentido al origen de F2 y se traslada F2 con sentido opuesto al origen de F1. Siempre al origen, o sea, siempre a los puntos A y B. Siempre a estos puntos. Una acá y otra se traslada ahí. Bien. Y ahí se saca la ubicación exacta de la resultante, la cual está a una distancia que vamos a llamar D1, de distancia 1 de la componente F1, y a una distancia D2 de la componente F2. Estamos hablando ahora de las componentes originales, ¿no? No de las auxiliares estas, de las flechitas auxiliares esas que ven ahí, sino de las fuerzas
F1 y F2. Bueno, pero vamos al procedimiento analítico. Ese es un procedimiento gráfico que se puede aplicar para saber más o menos, pero vamos al procedimiento analítico, que es el que vamos a usar nosotros por fórmula para componer las paralelas. Usa el concepto de momento. Por eso vimos primero momento y después este tema. Procedimiento analítico. Dice el apunte. Se determina la ubicación de la resultante aplicando el concepto de momento. Como la resultante reemplaza la acción de todo el sistema de fuerzas, en este caso solamente hay F1 y F2, las dos fuerzas, entonces acá, fíjense, acá dibujé primero la barra con las dos fuerzas aplicadas sobre la misma. Igual a la misma barra con solamente, también lo puedo poner en el mismo dibujo, pero no lo pongo en el mismo dibujo ahora, no sé, para que no piensen de que hay tres fuerzas. Bueno, la idea es que sobre la barra se aplican estas dos fuerzas F1 y F2 o sobre la barra se aplica solamente esa R y es lo mismo. Va a ser lo mismo para la barra. Entonces, ese análisis me va a permitir sacar la distancia de 1, calcular la distancia de 1. ¿Por qué? Porque yo digo lo siguiente, la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas del sistema, F1 y F2, de todas las F sub I latina, F I latina significa F1, F2, desde I igual 1 hasta N, en este caso N es 2, bueno, de todas las F sub I latina, respecto de un punto cualquiera, por ejemplo el extremo A, es igual al momento de la única fuerza resultante respecto de A. O sea, supongamos que en A esté anclada la barra, anclada, fijada o abulonada o apivotada y puede girar, la sumatoria de los momentos de las dos fuerzas respecto de A va a reflejar la capacidad de rotación del sistema respecto de A. Y esta sola resultante tiene que proveer el mismo efecto de giro, porque por algo es la resultante. Si es la resultante, tiene que reemplazar a la fuerza del sistema en todos sus efectos. ¿Se ubican? De traslación ya lo hace el efecto de traslación. Porque si vos decís, por ejemplo, 30 newton, 20 newton, da 50 newton. Bueno, desde el punto de vista traslacional, es lo mismo aplicar una fuerza de 20 y otra de 30 que una de 50. 20 más 30, 50, ¿o no? En ese aspecto ya se sabe. El módulo del módulo de la resultante es F1 más F2. El módulo de F1 más el módulo de F2. O sea, desde el punto de vista de la traslación, está todo bien. Pero desde el punto de vista de la rotación, ahí es donde hay que tener en cuenta el tema este de, ¿cierto? De que el momento resultante es igual a la sumatoria de los momentos de la fuerza involucrada. Entonces ahí viene la fórmula hecha acá en forma genérica. Momento de F1 respecto de A más momento de F2 respecto de A es igual a ¿qué? Al momento de la resultante respecto de A. Porque la resultante es igual que poner F1 acá y F2 acá, es poner R acá. Es poner R en C. Por lo tanto, F1 por A, esta no hace momento respecto al punto A porque no hay distancia. Siempre cuando una fuerza pasa por el centro de momentos, obviamente que no hay posibilidad de giro porque no hay distancia. Entonces F1 por 0 se va. Recordemos que la fórmula, bueno, es fuerza por distancia, bueno, si no hay, por el seno de phi, bueno. En este caso no nos preocupemos tanto por el seno del ángulo porque son perpendiculares. Entonces, F1 por 0 más F2 por D. F2 por D, ¿con qué signo? Positivo, porque haría girar la barra si está en A abulonada, recordemos que estamos sacando sumatoria de momentos siempre respecto de A. Si está fijada en A, F2 hace girar en sentido positivo. Entonces queda más F2 por D. Y esto sería igual a, en esta otra barra, el momento dado por la única fuerza resultante respecto de A. Entonces ahí tendríamos que decir, esto es igual a R por D1. Y de ahí se despeja y se calcula D1. No lo quise hacer porque no quiero ponerle una fórmula y que el alumno se la aprenda de memoria. Lo que tienen que saber es el concepto de momentos. Vamos a las paralelas de sentido opuesto. Miren algo medio extraño que pasa con las paralelas, las fuerzas paralelas cuando tienen sentido opuesto. Acá tengo la fuerza F1 y la fuerza F2. En azul las dos fuerzas principales. Como van en sentido opuesto, al principio, cuando quiero calcular el módulo de la resultante, lo que tengo que hacer, en este caso, como hicimos antes, es considerar que las dos fuerzas que van en sentido opuesto son colineales, fueran colineales, cosa que nunca se hace en la práctica, cambiar la recta de acción, pero si brevemente cambio la recta de acción y hago que sean colineales, las tengo que restar, ¿o no? Para sacar la resultante, el módulo de la resultante. No voy a hacer que la sumen, si van en sentido opuesto las tengo que restar. Entonces acá tendría la mayor menos la menor. F1, que es la que sube, es mayor que la F2 que baja. Entonces tengo una resultante que sería el módulo
F1 menos F2, la mayor menos la menor. Eso ya es bastante lógico si supusiéramos que las fuerzas se hacen concurrir y por lo tanto quedaran colineales, F1 y F2. Pero ahora hay que saber a dónde estaría aplicada esa fuerza. Bueno, cuando las dos fuerzas a componer son paralelas y tienen un sentido opuesto, la resultante nunca queda en la zona intermedia, queda del lado de afuera. Uno diría, ¿cómo la resultante me ha dado fuera la barra? Y sí, me ha dado fuera, ¿y cómo? No sé, pero es así. La resultante está fuera de la barra, en un lugar donde no existe la barra, donde no hay cuerpo, ahí está la resultante. ¿Se dan cuenta? Son estas cosas raras que pasan en estática. Entonces, cuando las dos fuerzas paralelas, decíamos antes, que se componen, son del mismo sentido, cuando son paralelas del mismo sentido, la resultante queda en la zona intermedia, más cerca de la mayor que de la menor. Volviendo acá, cuando las paralelas son de distinto sentido, la resultante queda del lado de afuera y del lado de la mayor, siempre. Y va en el sentido de la mayor. La mayor es la que va para arriba, pero bueno, tiene un módulo que es la diferencia de los módulos. F1 menos F2 da esa resultante más chiquita, pero del lado de afuera. Otra vez, igual que recién, llamo D sub 1 a la distancia que hay entre la resultante y F1. Y ahí se ve D sub 1. Y D sub 2, la distancia que hay entre la resultante y F2. Y D a la distancia que hay entre F1 y F2. Igual que recién. El método gráfico es el mismo de recién. No hay que cambiar el método ni nada. Igual que recién. Agarrar la F1, una fuerza igual a F1, y la trasladas paralelamente a sí mismo para que empiece en el origen de F2, o sea, en B, en el otro extremo de la barra, en B. Esa es la F'1. Y con la F2 la trasladas al origen de A y la das vuelta. Siempre lo mismo, una derechita como está, al origen de la otra, y la segunda dada vuelta al origen de la primera. Ese es el método gráfico. Se unen los extremos, igual que hicimos antes, ¿o no? De estas dos fuerzas auxiliares, F'1 y F'2, la segunda trasladada dada vuelta, la primera trasladada derechita, y donde corta la transversal esta, donde está la barra, por ahí pasa la resultante. O sea, ahí tengo más que decir que ahí está el punto de aplicación de la resultante, lo importante es decir que ahí hemos detectado que está la recta de acción de la resultante. No sé si me explico. Por ahí pasa la recta de acción. O sea que la resultante sería tan trasladable, tan movible por su recta de acción, ¿no? Como lo son F1 y F2. O sea, F1 también la puedo deslizar por su recta de acción, F2 también, y la R también la puedo deslizar por su recta de acción. O sea que lo interesante es que este procedimiento gráfico detecta un punto de la recta de acción de la resultante, más que decirle el punto de aplicación de la resultante, porque la resultante es tan movible como lo son F1 y F2. Y el método, este sería un método gráfico, que es igual que el método gráfico anterior, en realidad, es igual. Y el método analítico, no lo puse, pero es igual que el método anterior. O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo. El procedimiento sí está indicado. El procedimiento gráfico es el mismo que las fuerzas paralelas de igual sentido. Y también es igual la forma analítica para hallar la ubicación de la resultante. O sea, por comparación. O sea, no hay ninguna cosa rara. No lo hice de nuevo porque es lo mismo. O no, lo mismo recién. O sea, la misma comparación. Se compara el sistema de fuerzas con una barra sobre la cual esté actuando solamente la resultante. Esa sería la forma, digamos, de salir al paso con esto. Ahí termina la composición de paralelas.